Considéré comme un polluant organique persistant en vertu de la Convention de Stockholm, l'insecticide endosulfan doit être supprimé progressivement du marché mondial. Cette série de vidéos explique comment les exploitations agricoles emploient des solutions plus sûres pour lutter contre les scolytes des cerises de café. Bueno, aquí en esta finca en Villamarín podemos observar que también hay un muy buen trabajo por parte de los entomopatógenos. En este caso pues tenemos aquí el hongo Beauveria bassiana haciendo su labor de control de broca. Podemos observar que la broca se momificó apenas empezando a perforar el grano. Entonces aquí se puede observar claramente. Aquí con la lupa lo miramos muy bien y ahí está la broca totalmente momificada, totalmente muerta. Entonces control biológico de forma natural. Porque aquí el agricultor no ha hecho aplicaciones de Beauveria bassiana, pero lo podemos encontrar de forma natural. Entonces es otra herramienta más dentro del manejo integrado de broca. Au Nicaragua, la coopérative Miraflor vend du Beauveria cultivé dans son propre petit laboratoire. Aquí tenemos lo que es el producto hongo miraviol, conocido como Beauveria bassiana, ya que es un hongo entomopatógeno que sirve para controlar lo que es la broca del café, la frutela de repollo. Yo les preguntaba que si ellos estaban satisfechos con hongo miraviol y me contestaron que sí, que ellos se sentían satisfechos ya porque era un producto barato, era algo que no era dañino para el medio ambiente y también algo que no perjudicaba la salud. Madame Marisa applique le champignon Beauveria dans sa petite ferme biologique depuis de nombreuses années. Viene en plástico bien sellado y lo único que tiene es que debe ser aplicarlo en el tiempo adecuado. Por ejemplo, ahorita en agosto, última semana de julio o primera semana de agosto. Porque cuando ya la broca esté introducida en el grano, él ya no entra ahí. En este momento aplicamos Beauveria bassiana. Es erradicada esta broca. Entonces esto nos permite que ya se vaya disminuyendo, hacemos esas aplicaciones, se vaya disminuyendo lo que es la broca. ¿Por qué? Porque el hongo ahí se profundiza en la cerecita y eso ahoga la broca. Pero el grano maduro, ya el que está maduro ya no le funciona. Ya él lo que hizo fue que ya dejó huevos adentro, ya sale y va a otro grano. Bueno, cuando han habido las posibilidades se ha aplicado en toda la parcela, pero cuando no también se aplica foqueado, nada más las partes más afectadas. Se hace un diagnóstico sobre plagas y enfermedades y miramos la parte más afectada y en esas partes se aplica. Si a la planta le aplico un indosulfán 3 días y ya mire el resultado, mientras que con la Beauveria pasa hasta que ella crece en ese granito de café, el hongo se va propagandizando. Pero al próximo año usted ve la diferencia, que no. Y al momento de la cosecha también se ve que el daño no fue exagerado, que bajó el daño. Entonces sí, pero eso necesita de una conciencia, pues de una sensibilización a los productores. Sí, buenísimo. Y la ventaja es de que la Beauveria, si no aplica otro producto que llegue a hacerle competitividad, ella se desarrolla, ella va creciendo esos hongos y se mantienen los hongos en las plantas. Entonces ayuda a convivir con la planta. Sí. Porque la aplicación de broca, ella decía, por ejemplo, se aplica indosulfán, todos los microorganismos benéficos a las plantas se mueren.
Y en cambio con el hongo Bacteria no, más bien lo mantiene, que da vida. Entonces tiene sus buenas ventajas. No, la desventaja que tiene es la forma de la aplicación. Les petites exploitations agricoles biologiques ne sont pas les seules à utiliser cette solution biologique. Certaines exploitations conventionnelles de grande et de moyenne taille sont aussi devenues des utilisateurs convaincus. Y hoy, por ejemplo, la niña que nos está haciendo los estudios está mirando en los lotes qué café hay en el suelo y qué grado de infestación de broca hay en ese café que está en el suelo. ¿Para qué? Por si vemos que hay broca en el suelo, entonces fumigamos el hongo al suelo y así controlamos que esa broca que está en los granos del suelo no se vaya al palo. En el árbol la broca ya está metida en el grano, entonces ya no tiene forma de entrar el hongo, pero en el suelo sí evita que la broca salga y infecte los palos en la parte aérea. Es que cuando uno usa un agroquímico, un insecticida, uno echa y va fumigando y va viendo caer. Eso va cayendo, las abejitas y también caen los pájaros y la broca. Y si se descuida también cae el que lo está aplicando. Con los productos biológicos usted echa y usted no ve ningún efecto, porque es que el producto biológico se va estableciendo y va trabajando más lentamente. Entonces es cuestión de conciencia, cuestión de estar seguro de qué hace un producto biológico. Actuellement, à la plantation La Palmera, M. Alfonso applique du Boveria 3 fois par an. Cela fait partie de sa stratégie de lutte intégrée contre les scolites. Nous lui avons demandé quelle était la différence entre cette méthode et la pulvérisation d'insecticides. Pues vea, cuando la broca apenas está entrando, pues es mejor que muchas cosas, porque broca que agarra se la lleva. Y fuera de eso queda sembrado en el medio ambiente. Es broca que ande se contamina. Empezar a sembrar el brocaril, el boveria. A sembrarlo con mucha constancia y todo, que el brocaril lo que agarre se lo lleva. Se queda, primeramente que todo, una cultura muy bien, las recolecciones muy bien hechas y luego empezar a sembrar el brocaril, porque no faltan las pepas que se quedan en el suelo, entonces el brocaril eso ayuda a un muy buen control. Les exploitations agro-Varsovia sont un autre exemple de grandes plantations qui utilisent efficacement les biopesticides. Elles nous ont expliqué la façon dont elles appliquent les biopesticides dans les zones sensibles qui présentent de grandes populations de scolites. Foco alto por acá, ¿cierto? Y 230, y bueno. Entonces acá hay control con Mycosplac. Y se anota. Hay que hacer el control con Mycosplac. Y él es el encargado de las aplicaciones de Mycosplac. Después de aplicar el Mycosplac, mire cómo bajó, ¿sí? En el otro análisis. La ventaja del Mycosplac, nosotros aplicamos Mycosplac y Trichodin. La ventaja es que actúa y sigue actuando. Sigue actuando. El sistema biológico le funciona a usted si usted tiene una buena práctica dentro del cafetal. O si no, no le funciona. Y si no tiene buena práctica, no le funciona el químico tampoco. No le funciona nada, porque es que todo empieza desde la recolección. Los consumos de clorpirifos.
los consumos de clorpirifos desde que iniciamos el proceso de certificación y se ve cómo va bajando. Cómo va bajando. El año pasado fue mínimo y este año es 0. Este año nosotros vamos a presentar 0 aplicaciones químicas. Pour que l'utilisation du Boveria fasse partie d'une stratégie de lutte intégrée contre le scolyte des cerises de café, les agriculteurs doivent comprendre son fonctionnement, savoir quand et comment l'appliquer et connaître les différences entre l'application d'un champignon et d'un insecticide. Nous avons interrogé la société d'exportation Coex sur la réaction de ses clients agriculteurs lorsqu'elle leur a suggéré d'utiliser le Boveria a la place de l'endosulfán. Mire, esa es una parte difícil con los cafetaleros, ¿verdad? Cambiarle la tradición de poner un producto químico siempre y llegar con algo nuevo. Fue un poco ahí con Procafé, un poquito de pruebas, algunas parcelas y llevar a la gente donde ya se había puesto y les había funcionado. Esa creo que fue la metodología que se siguió para irlos convenciendo. Está prohibido el uso del endosulfán, entonces tuvieron que entrar a eso, aunque algunos no estaban muy convencidos, tuvieron que entrar. Ahora que ya lo vieron, ahí vamos caminando bien, ¿verdad? Les chercheurs de Procafé au Salvador produisent du Boveria afin de lutter de manière intégrée contre les nuisibles. Carla Romero nous a parlé des défis liés à la promotion de l'utilisation du Boveria. Porque a veces aplica y dice, bueno, entonces no funcionó, va a aplicar endosulfán o va a aplicar otro químico, pero no deja el periodo de que logre hacer su actuación dentro del cafetal. Más charlas y más forma de convencimiento con el productor, una forma de acercarnos más con ellos y de demostrarles que sí realmente funciona, con parcelas demostrativas, con una asistencia un poco más personalizada, con más charlas. Nous avons finalement demandé à M. Alfonso en Colombie s'il pensait pouvoir éliminer l'utilisation d'insecticides dans sa plantation à l'avenir. De pronto sí, podemos llegar a eso. Sí, porque como se aplica tantísimo el brocaril, que se va sembrando, cuando menos acordemos, lo más fijo es que se puede manejar solamente con brocaril. Y esa es la idea. Y se puede manejar broca sin endosulfán. Eso lo pueden descartar.